Nunca pensé que a mis 68 años tendría que recordar quién fui realmente. Pasé décadas fingiendo ser una anciana común, una mujer invisible, alguien que riega sus geranios, que prepara el café de la mañana, que sonríe cuando debe sonreír. Pero hubo un tiempo en que mi nombre se pronunciaba en voz baja, en habitaciones sin ventanas, donde hombres poderosos contaban billetes manchados de sangre. Yo era quien llevaba sus cuentas. Fui contadora de una de las familias más peligrosas del sur. Durante 30 años manejé fortunas que jamás aparecieron en ningún registro oficial. Sabía dónde estaba cada centavo, cada propiedad fantasma, cada cuenta en paraísos fiscales. Y ellos confiaban en mí porque yo era invisible. Una mujer mayor, discreta, que nunca hacía preguntas. Cuando decidí retirarme, me aseguraron que siempre tendría su protección, que una sola llamada bastaba. Nunca imaginé que la necesitaría. Pero entonces llegó ella, mi nuera, Patricia. Y si estás escuchando esta historia ahora, si algo en tu vida resuena con lo que estoy contando, te pido algo. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. A veces nuestras historias salvan a otros de cometer los mismos errores. Y si esta historia te conmueve, si te hace sentir que no estás solo en tus batallas silenciosas, déjame saberlo. Suscríbete, porque tengo más historias que contar. Historias que quizás necesites escuchar. Ahora, déjame llevarte al principio. Al día en que todo comenzó a desmoronarse. La mañana en que conocí a Patricia, mi hijo Marcos llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que tienen los hombres cuando están enamorados. Era un sábado de octubre. Yo estaba en el jardín, podando las rosas que había plantado cuando mi esposo aún vivía. Hacía 3 años que era viuda. 3 años de silencio, de rutinas solitarias, de noches largas frente a la televisión. Marcos vivía en un apartamento en el centro, pero venía a visitarme cada fin de semana. Traía el pan que me gustaba, ese con semillas de girasol que vendían en la panadería cerca de su trabajo. Pero ese día no vino solo. Mamá, quiero presentarte a alguien importante. Patricia era alta, rubia, con ese tipo de belleza que parece ensayada. Llevaba ropa de marca, tacones aunque fuera sábado por la mañana, y un perfume tan fuerte que se sentía desde el portón. Me tendió la mano sin sonreír realmente, uno de esos saludos mecánicos, de gente que está cumpliendo un protocolo. Encantada, señora, señora. No Carmen, no futura suegra, señora. Preparé café. Saqué las galletas caseras que había horneado el día anterior. Me senté con ellos en la sala y los escuché hablar sobre sus planes. Se habían conocido hacía 6 meses en una conferencia de negocios. Patricia trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos. Marcos, como siempre, hablaba de ella como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo necesario, pero algo en sus ojos me incomodaba. La forma en que miraba mi casa, como si estuviera evaluando cada mueble, cada cuadro, cada detalle con una calculadora mental. Cuando se fueron, sentí un peso en el pecho. No era intuición de madre celosa. Era algo más profundo. Algo que había aprendido en aquellos años de tratar con hombres peligrosos. Reconocer cuando alguien está midiendo tu valor para decidir si eres útil o un estorbo. Patricia me había medido, y yo había salido perdiendo. Pero en ese momento todavía no lo sabía con certeza. Todavía tenía esperanza de estar equivocada. Los meses siguientes fueron una coreografía de educada distancia. Marcos y Patricia se casaron en primavera. Una boda pequeña, dijeron, íntima. Pero cuando llegué al salón, me di cuenta de que pequeña significaba que yo no había sido consultada para nada. Mi lugar en la mesa estaba al fondo, cerca de la cocina, junto a primos lejanos que ni siquiera conocía bien. Patricia brillaba con su vestido importado. Marcos la miraba como si fuera un milagro. Y yo aplaudí cuando debía aplaudir, sonreí cuando debía sonreír, y me fui temprano con dolor de cabeza. Nadie notó mi ausencia. Después de la boda, las visitas de Marcos se espaciaron. Primero fue cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo llamadas telefónicas breves,
siempre con Patricia de fondo, haciendo comentarios que él repetía como si fueran ocurrencias graciosas. «Mamá, Patricia dice que deberías pensar en vender la casa. Es muy grande para ti sola. Dice que podrías vivir en un lugar más práctico». «Mamá, Patricia cree que ese jardín te da mucho trabajo. Deberías contratar a alguien, o mejor, mudarte a un apartamento con jardín común». «Mamá, Patricia opina que a tu edad deberías estar más cerca de nosotros, por si algo te pasa. Patricia opina. Patricia dice. Patricia cree». Mi hijo se había convertido en un eco. La casa que mencionaban era la misma donde Marcos creció, donde enterré a mi esposo, donde cada rincón guardaba una memoria que no estaba dispuesta a vender. Pero yo seguía siendo educada, seguía sonriendo, seguía diciendo que lo pensaría, porque todavía creía que las cosas podían mejorar. Qué ingenua fui. Un jueves de julio, Marcos llegó sin avisar. Venía con Patricia y con un folder de documentos. «Mamá, tenemos que hablar de algo serio». Me senté en el sofá con ese peso en el pecho que ya me resultaba familiar. Patricia ni siquiera se sentó, se quedó de pie, con los brazos cruzados, como una ejecutiva a punto de cerrar un trato. «Hemos estado pensando en tu situación», dijo Marcos sin mirarme a los ojos. «Esta casa es demasiado para ti. El jardín, las escaleras, el mantenimiento. Patricia y yo creemos que sería mejor que vinieras a vivir con nosotros». Sentí un alivio momentáneo. Vivir con ellos. Quizás no era tan mala idea. Quizás podríamos ser una familia de verdad. Pero entonces Patricia habló. «Claro que tendrías tu espacio. Tenemos un cuarto de servicio que no estamos usando. Es pequeño, pero suficiente para una persona mayor. Y así podrías ayudarme con las tareas de la casa. Total, tampoco es que tengas mucho que hacer, ¿verdad? El cuarto de servicio, no un cuarto de huéspedes, no una habitación con ventana y luz. El cuarto de servicio, donde guardan la lavadora, las escobas y donde duerme la muchacha que viene a limpiar una vez por semana. Y la casa», continuó Patricia, como si nada, «la venderíamos. Marcos dice que está a tu nombre, así que necesitamos que firmes aquí. Ya hablamos con un agente inmobiliario. Dice que podemos conseguir buen precio si nos apuramos». Empujó el folder hacia mí. Marcos seguía sin mirarme. «Es lo mejor, mamá. Así estarás cuidada. Y nosotros podríamos usar el dinero de la venta para nuestros proyectos. Nuestros proyectos. No para mi vejez, no para mi tranquilidad, para los proyectos de ellos». Miré los documentos. Miré a mi hijo. Miré a esa mujer que lo había convertido en un extraño. «Necesito tiempo para pensarlo», dije con voz tranquila. Patricia resopló. «¿Tiempo? No hay mucho tiempo que pensar, señora. A su edad debería estar agradecida de que alguien quiera cuidarla, porque, seamos honestos, no es que tenga muchas opciones». Se dio vuelta y salió de la sala. Escuché sus tacones golpeando el piso de madera hasta que salió por la puerta principal. Marcos finalmente me miró, pero no fue la mirada de mi hijo. Fue la mirada de un hombre cansado, atrapado, vencido. «Solo piénsalo, mamá. Por favor». Y se fue detrás de ella. Me quedé sola en esa sala, con los documentos sobre la mesa y una certeza fría instalándose en mi pecho. Ya no era una madre para ellos. Era un problema que había que resolver. Un peso que había que quitarse de encima. Una vieja inútil. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el jardín hasta tarde, mirando las estrellas, recordando cuando Marcos era un niño que corría entre estas mismas plantas, persiguiendo luciérnagas. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Dónde estaba el hombre que juró en el funeral de su padre que siempre me cuidaría? Las lágrimas llegaron sin que las llamara. Lágrimas silenciosas, de esas que duelen más porque no tienen sonido. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer. Algo frío. Algo que había mantenido dormido durante años. La mujer que fui antes de ser madre. La mujer que sabía cómo moverse en las sombras. La mujer que guardaba secretos que podían destruir vidas. Entré a la casa. Subí al ático.
Busqué en el viejo baúl que nunca había abierto desde que me retiré, y encontré lo que necesitaba. Una libreta negra con nombres, números de teléfono, direcciones. Contactos de una vida pasada. Contactos que todavía me debían favores. La pasé toda la noche mirando esas páginas, sopesando cada opción, cada consecuencia, porque si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien, sin errores, sin piedad. Cuando amaneció, ya había tomado mi decisión. Patricia me había llamado vieja inútil. Estaba a punto de descubrir quién era realmente Carmen Salazar. Y ese descubrimiento la iba a costar todo. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. Una voz áspera, masculina, con ese acento del norte que reconocería en cualquier parte. ¿Sí? Soy Carmen. Carmen Salazar. Hubo un silencio largo. Escuché cómo se movía, probablemente apartándose de otras personas. Doña Carmen, pensé que estaba retirada. Lo estaba, pero necesito un favor. Usted no necesita pedir, solo ordenar. Sonreí. Todavía me recordaban. Todavía respetaban mi nombre. Necesito información sobre alguien. Patricia Romero de Salazar. Mi nuera. ¿Qué tipo de información? Todo. Finanzas, propiedades, deudas, secretos. Todo lo que puedas conseguir. ¿Para cuándo? Para ayer. Se rió. Una risa grave, cómplice. Entendido, doña Carmen. Le mando todo en 48 horas. Y Vidal. ¿Sí? Que esto quede entre nosotros. Como siempre. Colgué. Sentí esa vieja adrenalina corriendo por mis venas. La misma sensación de cuando manejaba millones en efectivo, cuando sabía que un solo error podía costarme la vida. Pero no había cometido errores entonces, y no iba a cometerlos ahora. Pasé los siguientes 2 días en una calma inquietante. Regué mis plantas, preparé mis comidas, vi mis programas de televisión, como si nada hubiera cambiado, como si no estuviera esperando la información que destruiría la vida de mi nuera. Marcos llamó el sábado. «Mamá, ¿ya pensaste en lo que te dijimos?» «Todavía lo estoy considerando, hijo. Es que Patricia está ansiosa. Ya habló con el agente. Dice que hay compradores interesados. Claro que lo sabía. Mi casa estaba en una zona que se había revalorizado en los últimos años. Valía 3 veces más de lo que pagamos cuando la compramos. Y Patricia lo sabía. Dile a Patricia que necesito más tiempo». Escuché un suspiro de frustración. «Está bien. Te llamo la próxima semana». No hubo despedida cariñosa. No hubo «te quiero, mamá». Solo el sonido seco de la llamada terminando. Esa noche llegó el correo electrónico. Un archivo adjunto. Sin mensaje. Solo el nombre. Patricia Romero completo. PDF. Lo abrí con manos temblorosas. Y lo que leí me quitó el aliento. Patricia Romero no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Patricia Méndez. Había cambiado legalmente su apellido 5 años antes, después de acumular deudas de casi $200,000 en tarjetas de crédito y préstamos personales. Tenía 2 juicios por fraude pendientes. Había sido despedida de 3 trabajos por malversación de fondos. Y lo más interesante, estaba casada con Marcos solo por bienes mancomunados. En el contrato matrimonial que mi hijo firmó sin leerlo bien, establecía que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo herencias, serían propiedad compartida. Patricia no amaba a mi hijo. Patricia había casado a mi hijo. Y ahora venía por mi casa. Imprimí todo. Guardé copias en 3 lugares diferentes. Y entonces hice la segunda llamada. Esta vez a un abogado. Pero no cualquier abogado. Alfredo Cortés. El mismo que durante años legalizó propiedades para la familia Sandoval. El mismo que sabía cómo mover papeles sin dejar rastro. Doña Carmen. Qué sorpresa tan agradable. Necesito que revises algo, Alfredo. Y necesito que lo hagas sin que nadie se entere. Por supuesto. ¿De qué se trata? Tengo una casa, una propiedad que está a mi nombre. Necesito asegurarme de que nadie pueda tocarla. Y necesito hacer algunos cambios en mi testamento. ¿Cambios?
Sí, quiero desheredar a mi hijo. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Completamente. Necesitaré que venga a mi oficina. Hay papeles que debe firmar en persona. Mañana a primera hora. Aquí la espero. Esa noche dormí mejor que en meses, porque finalmente estaba haciendo algo. Finalmente estaba recuperando mi poder. La oficina de Alfredo estaba en un edificio antiguo del centro. Subí 3 pisos por escaleras que olían a humedad y tiempo. Él me recibió con un abrazo genuino. «Se ve bien, doña Carmen. Me siento bien». Nos sentamos. Puso los documentos sobre el escritorio. «Explíqueme exactamente qué quiere hacer». Le conté todo. La boda, las visitas cada vez más escasas, la propuesta de vender mi casa, el cuarto de servicio. Alfredo escuchó con esa expresión neutral que tienen los abogados cuando ya han visto todo. ¿Quiere desheredarlo completamente? No. Todavía es mi hijo, pero quiero proteger mis bienes. Y quiero asegurarme de que si algo me pasa, Patricia no vea un centavo. Asintió. Podemos hacer varias cosas. Primero, ponemos la casa en un fideicomiso irrevocable. Usted sigue viviendo ahí, pero legalmente ya no es propietaria. Entonces, nadie puede forzarla a vender. Perfecto. Segundo, su testamento. Podemos establecer que su hijo recibe una herencia, pero con condiciones. Por ejemplo, que solo pueda acceder a ella si está divorciado o después de cierto tiempo, o en pagos graduales que no puedan ser embargados por terceros. ¿Y si intenta impugnar el testamento? Alfredo sonrió. Era una sonrisa que conocía bien, la sonrisa de alguien que sabe cómo ganar. Incluiremos una cláusula de no impugnación. Si alguien intenta cuestionar el testamento, pierde automáticamente todo derecho a heredar. Me gusta. Pasamos 3 horas redactando todo. Firmé papeles, puse huellas digitales, grabé un video explicando mis decisiones para que quedara constancia de mi lucidez mental. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma mujer que había entrado. Era alguien blindada, alguien intocable. Pero todavía faltaba el golpe maestro. Marcos vino a visitarme una semana después, esta vez sin Patricia. Pensé que quizás era una señal. Quizás mi hijo finalmente venía a hablar conmigo, de verdad. Pero me equivoqué. «Mamá, necesitamos resolver esto de una vez. Patricia está muy estresada. Dice que mientras esto esté en el aire, no puede concentrarse en nada más». «¿Y tú qué opinas, Marcos? ¿Tú quieres que venda mi casa?» Lo vi dudar. Por un segundo vi a mi hijo real, al niño que consolé cuando se cayó de la bicicleta, al adolescente que lloró en mis brazos cuando su primer amor lo dejó. Pero ese segundo pasó. «Creo que sería lo mejor para todos», dijo con voz apagada. «¿Para todos? ¿O para Patricia?» Se tensó. «No empieces, mamá». ¿Empezar qué? ¿A decir la verdad? ¿A recordarte que esta es mi casa? ¿A preguntarte en qué momento te olvidaste de quién soy? Sabía que ibas a ponerte difícil. Se levantó. Caminó hacia la puerta. «Voy a traer los papeles de nuevo, y esta vez espero que los firmes, porque si no...» Patricia dice que podemos tomar otras medidas. «¿Qué medidas?» Se dio vuelta, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. «Dice que a tu edad, a veces las personas no están en condiciones de tomar sus propias decisiones, que podríamos pedir una evaluación psiquiátrica, una declaración de incapacidad». Incapacidad. Querían declararme incapaz mentalmente para quedarse con mi casa. «Sal de mi casa», dije con voz tranquila. «Mamá». «Sal de mi casa». Se fue sin decir más. Y yo me quedé temblando, no de miedo, sino de una furia fría que no sentía en décadas. Querían jugar sucio. No sabían con quién se habían metido. Esa noche hice la tercera llamada. A un viejo conocido. Alguien que manejaba información delicada. Alguien que podía hacer que las cosas sucedieran sin que nadie pudiera rastrear el origen. «Tengo un trabajo para ti», le dije. «Dígame, doña Carmen. Necesito que alguien muy específico pierda todo su dinero, su trabajo, su reputación». «¿Quién?» «Patricia Méndez. Te mando los datos». «¿Qué tan profundo quiere que cabe?» «Hasta el fondo, sin dejar piedra sin voltear».
¿Y el esposo? Al esposo no se le toca, solo a ella. Entendido. ¿Tiempos? 2 semanas. Está hecho. Colgué. Y entonces me serví una copa de vino. El mismo vino que guardaba para ocasiones especiales. Porque esto era especial. Esto era guerra. Y yo acababa de disparar el primer tiro. Los días siguientes fueron una obra de teatro donde yo era la única que conocía el guión completo. Patricia y Marcos intensificaron su campaña. Llamaban constantemente, aparecían sin avisar, traían especialistas que casualmente recomendaban que yo dejara de vivir sola. Un médico que Patricia presentó como el mejor geriatra de la ciudad vino a hacerme un chequeo sorpresa. «Solo queremos asegurarnos de que está bien, señora Salazar», dijo con esa condescendencia que usan los doctores con los ancianos. Me tomó la presión, revisó mis reflejos, hizo preguntas básicas. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Cuánto es 3 más 3? Como si fuera una niña en jardín de infantes. Físicamente está bien, le dijo a Patricia, pero a esta edad es común que haya deterioro cognitivo, olvidos, confusión. Quizás sería prudente hacer una evaluación psiquiátrica más profunda. Patricia sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias, doctor. Programaremos eso pronto. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sala, mirando las paredes que me habían visto crecer, envejecer, vivir. Estas paredes habían escuchado las primeras palabras de Marcos. Habían visto nuestras navidades, nuestros cumpleaños, nuestras lágrimas cuando murió mi esposo, y ahora querían arrancarme de aquí, declararme demente, encerrarme. El teléfono sonó. Era mi contacto. Doña Carmen, tengo novedades. Cuéntame. Patricia Méndez tiene más problemas de los que imaginábamos. Resulta que tiene un socio en un negocio de reventa de productos falsificados. Cosméticos piratas que venden como originales. Están bajo investigación de la Fiscalía, pero todavía no hay orden de arresto. ¿Se puede acelerar esa investigación? Con la información correcta en las manos correctas. Sí. Hazlo, pero con discreción. Como siempre, doña Carmen. Esa información era una bomba, pero tenía que usarla en el momento correcto. No podía apurarme. La venganza no se sirve caliente. Se sirve helada, calculada, cuando menos lo esperan. Pasé las siguientes semanas en una rutina deliberada. Salía todas las mañanas a caminar. Iba al mercado. Saludaba a los vecinos. Mantenía conversaciones coherentes y cordiales, porque sabía que me estaban vigilando. Patricia había contratado a alguien para seguirme. Un tipo de unos 30 años que se sentaba en un coche al frente de mi casa pretendiendo leer el periódico, como si yo no supiera reconocer vigilancia. Por favor. Había entrenado con profesionales. Un martes, Patricia llegó con una sorpresa. Traía a una mujer con portapapeles y una sonrisa profesional. Carmen, ella es la directora del Centro de Vida Plena, el mejor asilo de ancianos de la ciudad. Queríamos que lo conocieras. Asilo. Ya ni siquiera disimulaban. La directora empezó su discurso ensayado sobre las maravillosas instalaciones, las actividades recreativas, el personal capacitado las 24 horas. Tenemos jardines hermosos, sala de juegos, clases de yoga para la tercera edad. Y lo mejor es que usted no tendría que preocuparse por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Nos encargamos de todo. Traducción. Te quitamos tu autonomía, tu dignidad, tu libertad. Es muy interesante, dije con voz suave, pero no estoy lista para dar ese paso. Patricia apretó la mandíbula. Carmen, ya hablamos de esto. Ya no puedes seguir sola. Es peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te da un infarto? ¿Si olvidas apagar la estufa? Nunca he olvidado apagar la estufa. Todavía no, pero es cuestión de tiempo. La directora nos miraba incómoda, sintiendo la tensión. Bueno, les dejo estos folletos. Cuando esté lista, señora Salazar, puede llamarme. No hay prisa. Sí la había, al menos para Patricia. Cuando se fueron, encontré algo inquietante. La directora había dejado su carpeta, y entre los papeles había un documento, un contrato de internación voluntaria.
excepto que ya tenía mi firma, falsificada. Patricia estaba preparando el papeleo para internarme a la fuerza. Fotografié todo. Envié las imágenes a Alfredo. Su respuesta fue inmediata. «Esto es fraude. Podemos denunciarla». «Todavía no», le respondí. «Espera mi señal». Porque si iba a hundir a Patricia, tenía que hacerlo completamente, sin posibilidad de recuperación. El viernes de esa semana, Marcos vino solo. Se veía cansado, ojeroso. «¿Estás bien, hijo?» «No sé, mamá. Todo está complicado». Nos sentamos en la cocina. Le preparé su té favorito, el de hierbas que le gustaba de niño. «¿Quieres hablar?» Él miró su taza como si contuviera respuestas. «Patricia está muy estresada últimamente. Dice que si no resolvemos esto pronto, va a afectar nuestro matrimonio». «¿Y qué piensas tú?» «Yo solo quiero que estés bien, mamá». «¿Y crees que estaría bien encerrada en un asilo?» Se tensó. «¿Cómo sabes de eso?» «Porque vi el contrato, el que Patricia falsificó con mi firma». Se puso pálido. Yo no sabía que ella había hecho eso». «¿Estás seguro, Marcos? ¿Estás completamente seguro de que no lo sabías?» No respondió, y ese silencio fue más doloroso que 1000 palabras. «Vete», le dije suavemente. «Mamá, vete, y no vuelvas hasta que decidas si eres mi hijo o el títere de esa mujer». Se fue, y por primera vez en meses lloré de verdad, porque a pesar de todo, a pesar de la traición, seguía siendo mi hijo. Y dolía tanto verlo perdido, pero no podía salvarlo si él no quería ser salvado. Esa noche, mientras estaba sentada en mi jardín, escuché un ruido. Alguien intentaba abrir mi portón. Me asomé con cuidado. Era Patricia, sola, con una bolsa grande. La vi caminar hacia mi auto. Metió algo debajo del asiento delantero. Esperé hasta que se fuera. Entonces salí y busqué una botella de whisky vacía y medicamentos. Estaba plantando evidencia, preparando el escenario para declararme alcohólica o adicta. Documenté todo con fotos, videos, timestamps, y entonces me di cuenta de algo. Patricia no solo era ambiciosa, era peligrosa, y estaba dispuesta a destruirme por completo. Ya no podía esperar más. Era hora de activar el plan final. Llamé a mi contacto. «Acelera todo. Quiero que mañana Patricia Méndez pierda todo lo que tiene». «¿Mañana?» «Mañana». «Es muy poco tiempo, doña Carmen. Has trabajado con menos tiempo antes, y esta vez tienes toda la información que necesitas». «De acuerdo. ¿Qué quiere que suceda exactamente?» «Que la Fiscalía reciba evidencia anónima de su negocio de falsificaciones. Que su banco congele sus cuentas por movimientos sospechosos. Que su empleador reciba información sobre su historial de fraudes y que su casero sea notificado de que está atrasada en el alquiler del depósito donde guarda la mercancía pirata. ¿Todo al mismo tiempo?» «Todo al mismo tiempo. Que sea un colapso total, sin tiempo para reaccionar». «Está hecho. Y una cosa más. Dígame. Necesito que Marcos reciba la información sobre quién es realmente su esposa. Pero tiene que parecer que la descubrió él mismo. ¿Puedes hacer eso?» «Puedo plantar la información en lugares donde él la encuentre. Su correo electrónico, su teléfono, como si fueran alertas automáticas de su banco o notificaciones legales». «Perfecto». Colgué. Respiré hondo. Mañana sería el día. El día en que Patricia descubriría que había subestimado a la vieja inútil. Me fui a dormir con una calma extraña. La calma que viene después de tomar una decisión definitiva. Después de cruzar una línea que no tiene retorno. Mi última noche como víctima. Mañana sería mi primera mañana como yo misma de nuevo. Como Carmen Salazar. La mujer que no debe ser subestimada. El sábado amaneció con un cielo despejado. Yo estaba en mi jardín, podando las rosas, cuando escuché el primer grito. «Patricia». Su voz venía desde la calle, del otro lado de mi cerca. «No es posible. Tiene que haber un error». Me asomé con curiosidad calculada. Ella estaba en la acera, con el teléfono pegado al oído,
gesticulando desesperada. No pueden congelar mis cuentas sin avisarme. Esto es ilegal. Regresé a mis rosas. Sonreí. El dominó había comenzado a caer. A las 11 de la mañana, Marcos apareció en mi puerta. Venía desencajado, con papeles arrugados en la mano. «Mamá, necesito hablar contigo». «Pasa, hijo». Lo senté en la sala. Le preparé café aunque él no lo pidió. Se veía roto, confundido. «Empezaron a llegarme notificaciones extrañas», dijo con voz temblorosa. «De la fiscalía, del banco. Cartas de abogados que no conozco. Todas sobre Patricia». Dejó los papeles sobre la mesa. Yo los miré sin tocarlos. Resulta que mi esposa no es quien dijo ser. Tiene deudas, mamá. Muchísimas deudas. Está bajo investigación por vender productos falsificados y hay un juicio pendiente por fraude que ella nunca me mencionó. Tomó el café con manos temblorosas. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté a su lado. Puse mi mano sobre la suya. El amor nos hace ciegos a veces, hijo. Pero tú lo viste. Desde el principio lo viste, ¿verdad? Asentí. Pero no habría servido de nada que te lo dijera. Necesitabas descubrirlo tú mismo. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué voy a hacer? Lo que debiste hacer hace tiempo. Defenderte, defendernos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Patricia entró como un huracán. «Marcos, por fin te encuentro. Necesito que me ayudes. Me están atacando. Alguien está haciendo esto a propósito, lo sé». Se detuvo cuando me vio. Sus ojos se entrecorraron. Usted tiene algo que ver con esto, ¿verdad? No sé de qué hablas, Patricia. No se haga la inocente. Desde que llegué a esta familia, usted ha sido un obstáculo. Siempre mirándome con esa cara de superioridad. Como si fuera mejor que yo. Marcos se levantó. «Patricia, cálmate». «No me voy a calmar. Tu madre está detrás de todo esto. Ella hizo que me investigaran. Ella hizo que congelaran mis cuentas». Me levanté lentamente. La miré directamente a los ojos. «Yo no hice nada, Patricia. Tú solita cavaste tu propia tumba». «Mentira. Usted es una vieja manipuladora. Y voy a demostrar». «¿Vas a demostrar qué?», la interrumpí. ¿Que falsificaste mi firma en documentos legales? ¿Que planeabas declararme incapaz mentalmente para robar mi casa? ¿Que plantaste evidencia en mi auto para hacerme parecer alcohólica? Se puso pálida. Yo no. Tengo fotos, videos, documentos, todo respaldado y guardado con mi abogado. Un solo paso en falso, y te hundes todavía más de lo que ya estás. Marcos nos miraba atónito. ¿Qué? ¿Hiciste eso, Patricia? Yo solo quería lo mejor para nosotros, dijo ella, ahora con voz suplicante. Esta casa vale mucho dinero. Podríamos empezar de nuevo, pagar mis deudas, vivir bien. ¿A costa de mi madre? ¿Encerrándola en un asilo? Ella ya está vieja, no necesita todo esto. El silencio que siguió fue cortante. Marcos la miró como si fuera una extraña. «Quiero el divorcio», dijo con voz firme. «¿Qué?» «Quiero el divorcio. Ahora». Patricia se rió, una risa histérica, desesperada. «¿Divorcio? ¿Crees que es tan fácil? Estamos casados por bienes mancomunados. Todo lo que tienes es mío también. Tu salario, tu auto, tu herencia futura. Todo». Marcos palideció. Finalmente entendía la trampa en la que había caído. Pero yo sonreí. «No exactamente, Patricia». Saqué un sobre que tenía preparado. Lo puse sobre la mesa. «Este es un documento legal que firmé hace 3 semanas. Un fideicomiso irrevocable. La casa ya no está a mi nombre. Está protegida. Nadie puede tocarla, venderla ni reclamarla como herencia mientras yo viva. Eso no es legal». «Es perfectamente legal. Pregúntale a tu abogado. Si es que todavía puedes pagar uno después de que congelaron tus cuentas». «Usted no puede hacer esto». «Ya lo hice». Me acerqué a ella. La miré fijamente. «Pasé 30 años trabajando para gente que te comería viva sin pensarlo 2 veces, Patricia. Manejé fortunas que tú ni siquiera puedes imaginar. Conocí hombres que mataban por menos de lo que tú intentaste hacerme.
y sobreviví porque aprendí a ser más inteligente, más cuidadosa y más despiadada que cualquiera de ellos. Su rostro perdió todo el color. ¿Creíste que porque tengo 68 años soy una vieja tonta? ¿Creíste que podías manipularme, robarme, destruirme? Di un paso más cerca. Yo era contadora de la familia Sandoval. Si ese nombre te dice algo, sabrás que no soy alguien con quien se juega. Vi el reconocimiento en sus ojos. Había escuchado ese nombre. Todo el mundo en ciertos círculos había escuchado ese nombre. Así que aquí está lo que va a pasar, continué. Te vas a ir de esta casa ahora mismo. Vas a darle el divorcio a mi hijo sin pelear. Vas a firmar un acuerdo donde renuncias a cualquier reclamación sobre sus bienes. Y vas a desaparecer de nuestras vidas. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, hago una llamada. Una sola llamada. Y esa llamada hace que tu investigación por fraude se convierta en cargos criminales. Hace que tus acreedores se enteren exactamente dónde encontrarte. Y hace que ciertas personas muy desagradables sepan que les debes dinero. Era un farol parcial. No tenía tanto poder como insinuaba, pero ella no lo sabía, y el miedo en sus ojos me dijo que había funcionado. Usted es un monstruo. No, soy una madre protegiendo a su hijo. Hay una diferencia. Patricia miró a Marcos, buscando apoyo, pero él apartó la mirada. Vete, dijo él en voz baja. Por favor, vete. Ella agarró su bolso. Nos miró a ambos con odio puro. Esto no termina aquí. Sí termina, le dije. Termina exactamente aquí. Se fue dando un portazo, y con ese sonido sentí como si un peso de meses se levantara de mis hombros. Marcos se dejó caer en el sofá. No puedo creer que todo esto sea real. Lo siento, hijo. Siento que tuvieras que pasar por esto. No tienes que disculparte. Tú me salvaste. Nos salvaste a ambos. Nos quedamos en silencio un largo rato. Finalmente, él habló. ¿Esos años que trabajaste, realmente fue para la mafia? Fue hace mucho tiempo, otra vida. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, y porque quería que tuvieras una vida normal, una vida alejada de ese mundo. ¿Alguna vez hiciste cosas malas? Lo pensé cuidadosamente. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para darte una buena vida. No me enorgullezco de todo, pero tampoco me arrepiento. Esas decisiones nos trajeron hasta aquí. Asintió lentamente. Gracias, mamá. Siempre voy a protegerte, Marcos, incluso de ti mismo. Esa noche preparé la cena favorita de mi hijo. Comimos juntos, en silencio, dejando que la paz regresara lentamente. Al día siguiente, Patricia firmó los papeles de divorcio. No peleó, no reclamó nada, simplemente desapareció. Alfredo me llamó una semana después. Todo está en orden, doña Carmen. La casa está protegida, el testamento está actualizado y su hijo está limpio legalmente de cualquier deuda de su exesposa. Gracias, Alfredo. ¿Puedo preguntarle algo? Dime. ¿Qué tan real fue esa amenaza que le hizo a Patricia? Lo de la llamada a la familia Sandoval. Sonreí. Digamos que fue suficientemente real para ella. Se rió. Sigue siendo la misma de antes, doña Carmen. Solo cuando es necesario. Colgué. Me senté en mi jardín, mirando las rosas que florecían a pesar de todo. Había ganado. No solo había protegido mi casa y mi dignidad, había recuperado a mi hijo, y había recordado quién era realmente. Carmen Salazar. Una mujer que nadie debería subestimar. Han pasado 6 meses desde que Patricia salió de nuestras vidas. Marcos viene a visitarme cada fin de semana ahora. Trae el pan con semillas de girasol. Tomamos café en el jardín. Hablamos de cosas simples, el clima, el trabajo, los vecinos. No hablamos de ella. Es como si ese capítulo nunca hubiera existido. Pero yo sé que existió. Y las cicatrices, aunque invisibles, todavía están ahí. A veces lo veo mirar su teléfono con esa expresión de quien está esperando algo. Un mensaje que nunca llega, una llamada que nunca entra.
¿La extrañas?, le pregunté un día sin rodeos. Se quedó callado un momento. No extraño a la persona que resultó ser, pero sí extraño a la persona que pensé que era. Eso es normal. ¿Alguna vez te pasó? ¿Con papá? Sonreí recordando. Tu padre era exactamente quien decía ser. Honesto, simple, bueno, nunca me dio sorpresas. Y créeme, después de los años que viví antes de conocerlo, esa previsibilidad fue lo más hermoso que pude encontrar. ¿Él sabía? ¿A qué te dedicabas? Sabía que yo había tenido una vida antes. No sabía los detalles, y nunca preguntó. ¿Tú se lo habrías dicho? No, algunas cosas es mejor que queden enterradas. Pero la ironía es que ahora Marcos sabía, y eso había cambiado algo entre nosotros. No para mal, solo diferente. Me veía con otros ojos, con respeto, quizás con un poco de miedo también. Y yo entendía eso, porque yo misma a veces me miraba al espejo y me preguntaba quién era realmente. ¿La vieja de 68 años que riega sus plantas y ve telenovelas? ¿O la mujer que una vez llevó la contabilidad de un imperio criminal? La verdad es que soy ambas, y ambas fueron necesarias para sobrevivir a Patricia. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en el ático, encontré algo que no había visto en años. Una fotografía, de hace 30 años. Yo estaba parada frente a un edificio que ya no existe, con un maletín en la mano y esa expresión seria que usaba cuando iba a reuniones importantes. Me veía joven, fuerte, invencible. ¿Cuándo había perdido esa mujer? ¿O nunca la había perdido realmente? Solo la había guardado en un cajón, como quien guarda un vestido de fiesta que ya no usa, esperando el momento correcto para sacarlo de nuevo. Y ese momento había llegado cuando Patricia cruzó la línea. Guardé la foto de vuelta en el baúl. Algunas memorias es mejor mantenerlas en la oscuridad. Marcos me preguntó hace unas semanas si alguna vez me sentía sola. A veces, admití. Pero la soledad no siempre es mala, a veces es paz. Podrías, no sé, buscar compañía. Hay grupos para personas mayores, actividades. Me reí. ¿Grupos de tejido y bingo? No es lo mío, hijo. Entonces, ¿qué es lo tuyo? Miré alrededor de mi jardín, mis rosas, mi casa. Esta tranquilidad que me costó tanto conseguir. No la voy a cambiar por nada, y era cierto, porque después de décadas de vivir en la sombra, de guardar secretos que podían matar gente, de estar siempre alerta, esta paz era un lujo que había ganado, un lujo que había defendido. Ayer me llegó una carta, un sobre sin remitente. Dentro, una nota breve. Doña Carmen, por si alguna vez necesita algo. Su amigo, V. Y un número de teléfono. Vidal, mi contacto de hace 6 meses. Sonreí. Algunas puertas nunca se cierran del todo, algunos favores nunca expiran, y algunas conexiones permanecen. Esperando en silencio, por si acaso, guardé la nota en el mismo lugar donde guardo mi libreta negra, porque aunque no planeo usarla de nuevo, es reconfortante saber que está ahí. Que si alguna vez alguien vuelve a subestimarme, a amenazarme, a intentar quitarme lo que es mío, tengo recursos, tengo experiencia y tengo la voluntad de usarlos. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché las noticias. Una mujer de 43 años fue arrestada en el aeropuerto intentando salir del país con documentos falsos. Patricia Méndez, tratando de escapar de sus problemas, sin éxito. Apagué la radio. No sentí satisfacción, ni lástima. Solo una confirmación de que había hecho lo correcto, porque gente como Patricia no cambia. Solo busca nuevas víctimas, y ahora el sistema la había atrapado. Yo solo aceleré lo inevitable. Marcos no sabe de la detención, y no planeo decirle. Algunos capítulos es mejor cerrarlos sin epílogos. Ahora, mientras escribo esto en mi mente, mientras revivo cada momento de esta historia, me doy cuenta de algo importante. No me arrepiento de nada, ni de mi vida pasada, ni de lo que hice para protegerme, ni de haber usado cada recurso disponible para ganar. Porque al final, la verdadera lección no es sobre venganza.
Es sobre dignidad. Es sobre nunca dejar que nadie te convierta en víctima. Es sobre recordar que la edad no te hace débil. La edad te hace sabio. Y la sabiduría, combinada con experiencia y contactos correctos, es la arma más poderosa que existe. Ayer planté nuevas rosas en el jardín. Rosas rojas, oscuras, casi negras. Las llaman corazón de medianoche. Me parecieron apropiadas, porque eso es lo que necesitas para sobrevivir en este mundo. Un corazón que puede ser suave cuando es necesario, pero que también puede volverse oscuro, frío, impenetrable, cuando alguien te amenaza. Esta noche, mientras miraba las estrellas desde mi jardín, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Orgullo de haber peleado, de haber ganado, de haber recordado quién soy. Carmen Salazar, 68 años, ex contadora de la mafia, madre, viuda, y una mujer que nadie, absolutamente nadie, debería subestimar. Porque la próxima vez que alguien vea a una vieja en su jardín, regando sus plantas, viviendo su vida tranquila, debería recordar que esa vieja podría ser yo. Y yo nunca fui una vieja inútil. Solo estaba esperando el momento correcto para recordarle al mundo quién soy. Y ese momento llegó. Y gané. Y aquí sigo. En mi casa. En mi jardín. Con mis memorias. Con mis secretos. Y con la certeza absoluta de que si vuelve a ser necesario, lo haría todo de nuevo, sin dudarlo, sin arrepentirme. Porque algunas batallas no se pelean con gritos, se pelean con inteligencia, con paciencia y con la fría determinación de quien sabe exactamente quién es y hasta dónde puede llegar. Así que la próxima vez que veas a una persona mayor y pienses que es fácil de manipular, de engañar, de destruir, recuerda mi historia y piénsalo 2 veces, porque nunca sabes quién fue esa persona en el pasado, qué secretos guarda, qué conexiones mantiene, qué recursos tiene, y hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger lo que es suyo. Esa es mi historia, una historia de traición, de humillación, de amenazas, pero sobre todo una historia de victoria, porque al final la vieja inútil demostró ser la más inteligente de todos. Y eso es algo que nadie puede quitarme. Nunca. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste la injusticia que viví y la satisfacción de mi victoria, no la guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para defenderse, que la edad no define nuestro poder. Suscríbete a este canal porque tengo más historias que contar, historias de personas que fueron subestimadas y demostraron de qué estaban hechas. Y si esta narración te hizo sentir algo, lo que sea, dame tu me gusta, porque cada reacción me dice que hay alguien ahí afuera que entiende, que vivió algo similar, que no está solo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca subestimes a una mujer que conoce el silencio.